Saludos y bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del fútbol base, para entender algo que, bueno, parece sencillo, pero tiene su miga. ¿Cómo sienten el esfuerzo los jóvenes jugadores? Todos hemos oído hablar de la escala de esfuerzo, esa de 0 a 10, pero ¿funciona igual en un rondo que en un partido a tope? Pues precisamente para intentar aclarar esto tenemos aquí un artículo científico muy interesante. El título es, Explorando la base fisiológica y física de las respuestas de RPE en el fútbol. Un análisis comparativo de los determinantes de la carga interna y externa en diferentes ejercicios de entrenamiento. Los autores son Bo Tan, An Qianhu y Yafei Zheng. Y para quien quiera buscarlo, se publicó en el Journal of Sport Science and Medicine, volumen 24, páginas 881 a 890. La fecha online es del 1 de diciembre de 2025. Y el DOI, que siempre ayuda. 10.52082 JSSM 2025.881. Bueno, nuestra misión hoy es un poco desgranar qué encontraron. Queremos entender por qué esa sensación de esfuerzo cambia tanto y qué factores, ya sean físicos o fisiológicos, pesan más según lo que estén haciendo los chicos en el campo. Vamos a ello. El concepto clave, como decíamos, es la escala de valoración percibida del esfuerzo, la RPE. En este estudio usan la CR10 de Bohr, que va de 0, ningún esfuerzo, a 10, esfuerzo máximo. Es súper práctica, la verdad, sobre todo si no tienes mucha tecnología a mano. Exacto, es práctica, sí, y muy valiosa. Pero es fundamental entender que no mide solo cansancio físico. No es tan simple. La RPE es más bien como un cóctel, ¿sabes? Mezcla cosas. La fatiga en los músculos, cómo notas la respiración, si estás más o menos agitado, la tensión muscular e incluso factores más psicológicos, como tu motivación ese día o lo difícil que te parece la tarea que te han puesto. Y bueno, hay distintas teorías que intentan explicar esto. El modelo psicobiológico, por ejemplo, lo ve como una señal consciente que elabora el cerebro. Mientras que otras, como la del gobernador central, sugieren que es casi como un freno de mano que pone el cerebro para proteger al cuerpo para que no nos pasemos de rosca. Y claro, toda esta complejidad es súper importante en el fútbol. El esfuerzo en un sprint no tiene nada que ver con el de, no sé, mantener la posición en defensa. La RPE intenta recoger todo eso. Ahí está el meollo de la cuestión que querían abordar, ¿no? Porque los estudios de antes, pues, daban resultados un poco dispares. Eso es. A veces la RPE y el pulsómetro iban de la mano, pero otras veces no tanto. O con el GPS igual. Parecía que mirar la sesión entera, como un todo, se quedaba un poco corto. Justo. La idea era que la clave podía estar en analizar cada tipo de ejercicio por separado. No es lo mismo la intensidad de un 3 contra 3 en un palmo de terreno, Eso es matador. ya ves, que un 11 contra 11, donde hay más pausas, más táctica, roles distintos. Vale, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo montaron el estudio? Pues diseñaron un estudio observacional descriptivo. Siguieron a 46 chicos futbolistas categoría sub-17. La edad media era de unos 16 años y pico. Eran de 2 equipos de nivel academia, o sea que ya tenían un nivel de formación bastante bueno. Y lo siguieron durante 2 semanas de entrenamiento normal. Y analizaron un montón de ejercicios súper habituales. Juegos reducidos, los típicos 3 contra 3, 6 contra 6, 9 contra 9. Ajá. Un partidillo de 11 contra 11, un juego de posición, un 10 contra 5, un entrenamiento específico de sprints repetidos, también un circuito de resistencia muscular y hasta un ejercicio de slalom con el balón. Vamos, que cubrieron bastante bien el espectro de tareas. Sí, parece muy representativo. ¿Y qué midieron concretamente en cada ejercicio? Pues midieron, digamos, 3 grandes bloques. Primero, la RPE en sí, claro, la percepción subjetiva. Los chicos la puntuaban unos 5 minutos después de terminar cada tarea. Segundo, la carga interna. Ahí miraron sobre todo la frecuencia cardíaca, la media durante el ejercicio y el pico máximo alcanzado. HR average y HR max, como las llaman. Vale. Y tercero, la carga externa. O sea, lo que el jugador hacía objetivamente, medido con GPS. Distancia total por minuto, velocidad media y algo muy importante en fútbol, cuántos metros hacían a alta intensidad. Lo dividieron en zona 4, que es entre 15 y 19 km por hora, y zona 5, por encima de 19 km por hora. Vamos, los sprints y carreras rápidas. Entendido. Subjetivo, RPE, interno corazón y externo GPS. ¿Algo más? Sí, también midieron la condición física de los jugadores.
concretamente su capacidad aeróbica intermitente, que en fútbol es clave por los cambios de ritmo. Usaron un test conocido, el 30-15 IFT, y sacaron un valor, el UEIFET, que básicamente te dice cómo aguantan esfuerzos intensos repetidos con poca recuperación. Ah, muy bien. Y todo esto, claro, con tecnología, monitores de frecuencia cardíaca y GPS del sistema Polar Team Pro, bastante estándar hoy en día en equipos de buen nivel. Muy completo, sí, señor. Entonces, ya con todos esos datos en la mano, ¿qué encontraron? ¿Qué se relacionaba más con esa RP, con la sensación de esfuerzo? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque empezaron a salir los matices según el ejercicio. Si empezamos por la carga interna, por el corazón, Vale. ahí la conexión fue en general muy fuerte, muy consistente. En casi todos los ejercicios, a más pulsaciones, ya sea de media o el pico máximo, pues más alta era la RPE que decían los jugadores. Por ejemplo, en el 3 contra 3, que es súper intenso, Sí. la correlación entre la RPI y la frecuencia cardíaca media fue altísima. R igual a 0,977, casi perfecta. Wow. Y también muy alta en el circuito de resistencia o en el slalom. Parece que el corazón en general sí que es un buen reflejo de lo que el jugador siente. Si el motor va a tope, la sensación es de esfuerzo alto. Ok, eso parece bastante lógico, ¿no? El pulso como un buen chivato del esfuerzo fisiológico percibido. ¿Y la condición física? ¿El BIFT? ¿Marcaba diferencias en cómo percibían el esfuerzo? Pues ahí la cosa ya fue más variable. Dependía del ejercicio. En los formatos más grandes, el 9 contra 9 y sobre todo el 11 contra 11, sí que encontraron una relación negativa bastante clara. Negativa. O sea, O sea que los jugadores con mejor BIFT, los que estaban más en forma aeróbicamente, percibían esos partidos como menos duros, daban una RPE más baja para una carga externa similar. mira qué interesante. En partidos más largos, más tácticos, estar fino te hace sentirlo menos pesado. Exacto. Probablemente porque son más eficientes, recuperan mejor entre esfuerzos, gestionan mejor el ritmo. Tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Pero, curiosamente, en el 3 contra 3, esa relación era mucho más débil, casi nula. Y en otros ejercicios de acondicionamiento tampoco se vio una conexión fuerte. Así que parece que la forma física importa, sobre todo en ciertos escenarios, pero no es el único factor que modula la percepción. Vale, vale. La condición física influye, sobre todo en partidos largos, pero no lo es todo. ¿Y la carga externa general? Lo de correr más distancia o ir más rápido, eso siempre significa sentir más esfuerzo. Pues aquí es donde encontraron más inconsistencias. A ver, en algunos ejercicios sí. En los juegos reducidos, 3 contra 3, 6 contra 6, y en el slalom con balón, sí, vieron que a más distancia por minuto o a más velocidad media, pues mayor RPE. Lógico. Más caña física objetiva, más sensación de esfuerzo. ¿Normal? Pero en otros, la conexión era débil. O incluso, y esto es curioso, negativa. Por ejemplo, en el 9 contra 9 vieron que correr más distancia por minuto se asociaba con una RPE ligeramente menor. Espera, ¿cómo? ¿Correr más se asociaba con sentir menos esfuerzo? Eso sí que choca un poco. ¿Tiene explicación? Sí, es contraintuitivo, ¿verdad? Los autores sugieren un par de cosas. Una, que en esos partidos más grandes la distancia total puede no reflejar bien la intensidad real. Puedes hacer muchos metros, pero a un ritmo bajo o medio, por temas tácticos de posicionamiento, y eso no cansa igual que acciones explosivas. Claro. O también que quizás los jugadores que más distancia cubren son los que mejor saben dosificarse, los que hacen un pacing más inteligente, y no llegan a picos de fatiga tan altos. O los que están más implicados tácticamente. La conclusión es que la distancia total, por sí sola, no es un indicador fiable de la RPE en todas las situaciones. Hay que tener cuidado con eso. Entendido. Vaya, es más complejo de lo que uno piensa. Entonces, si la distancia total falla a veces, ¿qué pasa con la distancia a alta intensidad? Esos metros en zona 4 y zona 5, los sprints, ¿eso sí se relaciona con la RPE? Ahí sí, ahí la cosa cuadra mejor. Encontraron correlaciones positivas importantes en varios ejercicios, sobre todo en el 3 contra 3 y en el entrenamiento de sprints repetidos, tanto para la zona 4, 15-19 km por hora, como para la zona 5, más de 19 km por hora. Cuantos más metros hacían a esas velocidades altas, más alta era la RPE que reportaban. Ajá. También vieron relaciones positivas, quizá no tan bestias, pero sí significativas, para la zona 4 en el 6 contra 6 y en el slalom,
Y para la zona 5, también en el 6 contra 6. O sea que la RPE sí parece bastante sensible a ese esfuerzo de alta velocidad. El cuerpo nota cuando tiene que apretar los dientes y correr de verdad. Vale. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este lío de correlaciones que suben y bajan, ¿cuál sería el mensaje para llevarse a casa? Pues el mensaje principal, ya diría, es que la RPE es un poco como un camaleón. Su significado, lo que refleja de verdad, cambia mucho según el color del entorno, o sea, según el tipo de ejercicio. No podemos coger el número de RPE e interpretarlo igual siempre. Hay que saber el contexto. Exacto. Es un buen espejo de la carga interna, de lo que dice el corazón, sobre todo en tareas intensas como los juegos reducidos o el acondicionamiento físico puro. Ahí, si la RPE es alta, es muy probable que el jugador esté fisiológicamente bastante exigido, pero su relación con lo que se hace por fuera, distancia, velocidad, y con la forma física es mucho más variable. Depende totalmente del ejercicio. Vamos a profundizar un pelín más en eso. ¿Por qué crees que hay esas diferencias entre ejercicios? A ver, pensemos en los juegos reducidos. 3 contra 3, 6 contra 6. Son súper intensos, ¿no? Muchas aceleraciones, frenadas, cambios de dirección, poco espacio, poco tiempo para pensar o recuperar. Sí, agobian bastante. Pues ahí, la RPE parece captar bien todo ese paquete. La frecuencia cardíaca va a tope, haces muchos metros a alta velocidad. Es un esfuerzo muy global, y la RPE lo refleja bien. Ahora, vámonos al otro lado, a los partidos más grandes, 9 contra 9, 11 contra 11. El ritmo es distinto, hay más espacio, más momentos de pausa, mucha más táctica, roles diferentes. Un central y un extremo no hacen lo mismo. Claro. La carga externa total puede ser alta, pero quizá más distribuida, menos explosiva de forma continua. Y aquí es donde entra en juego la condición física. Los que están mejor, Beat y Filto, lo notan menos. Y la táctica, el saber regularse, pacing, influye mucho en la sensación final. La RPE aquí es un reflejo de una mezcla más compleja. Tiene todo el sentido. ¿Y en los ejercicios más de laboratorio, como los sprints o el circuito? Ahí, como decíamos, la RPE va muy de la mano de la respuesta del corazón, pero no tanto de la distancia total. En un circuito de fuerza puedes acabar reventado con una RPE por las nubes y has recorrido poquísimos metros. ¿Cierto? En cambio, si haces sprints repetidos, ahí sí que la distancia a alta velocidad vuelve a ser clave y se refleja en la RPE. Y ojo, que esto no son solo intuiciones. Lo confirmaron con análisis estadísticos más potentes, unos modelos lineales mixtos, que básicamente ayudan a ver qué factor pesa más cuando metes todo en la coctelera. ¿Y qué salió? Pues salió que el predictor más fuerte y más universal de la RPE fue la frecuencia cardíaca media. Correr a alta velocidad, zonas 4 y 5, también aportaba información predictiva valiosa. Pero la condición física, el BIFT, aunque era importante, perdía peso como predictor directo de la RPE cuando se consideraban todos los factores a la vez. O sea que estar en forma ayuda a que no se te dispare el pulso. Y es eso, el pulso más bajo, lo que realmente hace que percibas menos esfuerzo. Eso parece. El efecto del FIFT sería más bien indirecto sobre la RPE, a través de su influencia en la respuesta fisiológica interna. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, ¿eh? Ver cómo este análisis tan detallado, ejercicio por ejercicio, nos da una visión de la RPE mucho más rica, más matizada. No es solo un número y ya está. Exacto. Y esa yo creo que es una de las grandes virtudes de este estudio, ese nivel de detalle por tarea, el enfoque en jugadores jóvenes de academia que a veces estudian menos que los pros, y el intentar juntar todas las piezas, carga interna, externa y condición física, todo a la vez y en entrenamientos reales. Sí, la verdad es que es muy útil. Pero bueno, como toda investigación, tendrá sus limitaciones, ¿no? Sus peros. Claro, por supuesto. Y los propios autores lo comentan. Primero, la duración. Solo 2 semanas. Es una foto fija. No sabemos cómo evoluciona esto en una temporada entera. Segundo, solo analizaron entrenamientos. Los partidos oficiales son otra historia. La presión, la motivación, la adrenalina, todo eso puede cambiar cómo percibes el esfuerzo. ¿Ya? Tercero, la muestra. Son chicos sub-17, de 2 equipos concretos, de una ciudad. ¿Sería igual en chicas? ¿En profesionales? ¿En niños más pequeños? No podemos generalizar directamente. Claro, la generalización siempre es un punto delicado. Y tampoco midieron la maduración biológica. En adolescentes, el punto de desarrollo puede influir mucho en cómo responden al entrenamiento y cómo lo perciben.
¿Alguna otra limitación importante? Sí, mencionan que podría haber diferencias entre los dos equipos por su forma de entrenar. Y también, al hacer tantas pruebas estadísticas, tantas correlaciones, siempre hay un pequeño riesgo de que algún resultado significativo, sobre todo si la relación es débil, sea un poco fruto del azar. Hay que ser cautos con eso. Y por último, aunque usaron GPS y pulsómetros, que está muy bien, no midieron otras cosas como el lactato en sangre, que te da pistas sobre la fatiga metabólica, ni evaluaron otras cualidades físicas, además de la aeróbica intermitente, como la fuerza o la velocidad pura. Ok, vale. Con todo esto ya sobre la mesa, vamos a ir cerrando. Si un entrenador o preparador físico nos está escuchando, ¿con qué idea clave debería quedarse de todo esto? Pues yo diría que la idea principal es: la RPE sigue siendo una herramienta genial. Es práctica, barata y te da la visión del jugador, que es fundamental. Pero no es una varita mágica universal. Hay que saber interpretarla. Es como una ventana. Pero tienes que saber a qué paisaje estás mirando a través de ella. O sea que ese número del 0 al 10 necesita contexto. Un 7 en un 3 contra 3 no significa lo mismo que un 7 en un ejercicio de posesión más táctico y menos intenso. Exactamente. El entrenador tiene que pararse a pensar, en este ejercicio que he puesto hoy, ¿qué es lo que probablemente está haciendo que los jugadores sientan X esfuerzo? Es el corazón porque no paran. Son los sprints acumulados. Es la fatiga muscular por los cambios de dirección. O es incluso el estrés mental de tener que tomar decisiones rápidas. Entender eso te permite ajustar mejor las cargas, ¿no? Claro. Te permite combinar mejor los tipos de ejercicios, equilibrar la semana, individualizar un poco más y, sobre todo, evitar pasarte de rosca y aumentar el riesgo de lesiones o sobreentrenamiento. Y quizá idealmente, si se puede, combinar la RPE con algún dato objetivo, aunque sea el pulso, ¿verdad?, para tener la foto completa. Sin duda, la RPE es la perspectiva subjetiva, la del jugador. Los datos objetivos, pulso o GPS, son la perspectiva, digamos, fisiológica o biomecánica. Juntas te dan una visión mucho más potente y mucho más real de lo que está pasando. Y ya para rematar, una reflexión que dejan caer los autores y que a mí me parece muy interesante de cara al futuro. A ver. Podríamos llegar a usar modelos predictivos. O sea, imagínate poder anticipar, con los datos históricos de un jugador, su GPS, su pulso habitual, su BIFT actual, cómo va a sentir él, subjetivamente, un ejercicio concreto que le vas a proponer mañana. Ostras, eso ya sería la personalización total del entrenamiento, ¿no? Ajustar la carga no solo a lo que hace, sino a cómo es probable que lo vaya a percibir él o ella. Exacto. Todavía falta para eso, claro, pero la investigación va un poco por ahí. Nos recuerda que entender la percepción subjetiva del deportista es tan crucial como medir cuántos metros corre o a qué pulso va. Artículo original. Recordamos el título. Exploring the Physiological and Physical Basis of RPA Responses in Soccer, a Comparative Analysis of Internal and External Load Determinants Across Different Training Drills. Los autores Bo Tan, An Kyang-Hu y Afei Zheng. Y está en el Journal of Sports Science and Medicine. Tenéis todos los datos al principio de la charla. Y nada más, si os ha parecido interesante este análisis en profundidad, pues ya sabéis, no olvidéis seguir nuestro canal y darle a la campanita para activar las notificaciones. Así no os perderéis las próximas exploraciones que hagamos. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.